Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la temporada de Lical, temporada 4, episodio 2. Y el día de hoy me encuentro con Amanda López, porque Sergio no pudo venir el día de hoy, ya que va a ser papá, ¿o no, Amanda? Oye, sí, Lical, hoy día tenemos que mandarle un tremendo saludo a Sergio. Yo sé que nos debe estar ahí viendo. Sergio está ausente porque está en un momento muy feliz de su vida, que es ser papá. Exactamente. Así que le mandamos un beso y un tremendo saludo afectuoso. Nosotros aquí como equipo estamos aquí, Sergio, estamos en la teoría de Lical y esperamos que todo salga bien con ese preciosa bebé. Exactamente, así que al igual que nosotros que empezamos esta cuarta temporada, Sergio también empieza su cuarta temporada, así que estamos muy contentos por eso. Oye, Amanda, ¿pero por qué te reí? Era buena. Y hoy me encuentro con Amanda López, ya que Sergio no pudo estar el día de hoy, pero por un buen motivo, ya que fue padre. Entonces le mandamos un afectuoso saludo, ¿cierto, Amanda? Sí, Lical, nosotros hoy día estamos aquí en la oficina juntos porque Sergio está en un momento muy especial. Le mandamos un tremendo beso y abrazo y esperamos que todo salga muy bien con este nuevo proceso de paternidad. Por supuesto. Y para iniciar en el capítulo de hoy, bueno, al igual que el capítulo pasado, tenemos una nueva sección, que es la sección Otra Semana en Divulgación. ¿Y te parece si empezamos con esta sección, Amanda? Por supuesto, Lical, mira, te tengo que contar que la semana pasada tuvimos un evento muy importante y que fue la conmemoración de los 10 años del Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales, CIMEF, y que celebró sus 10 años del inventario de biodiversidad. Y eso fue aquí, en el Salón Pentágono, en la Universidad de La Serena, porque además es un trabajo colaborativo entre CIMEF y la Universidad de La Serena. Perfecto. Oye, 10 años, qué rápido ha pasado el tiempo. Y, oye, cuéntame, ¿quién abrió la jornada? ¿Cómo partió este evento? Sí, mira, partió dando un seminario, dando su cátedra, el doctor Sergio Silva, quien es director del Infor Diaguita, que es la sede de Infor en la región de Coquimbo, y presentó los hitos que han acumulado desde la creación de este programa, del programa de biodiversidad, principalmente en materia de bosques nativos que han estado monitoreando durante esta década. Oye, y sobre este monitoreo que han tenido durante este tiempo, ¿comentó algún ejemplo en particular? Sí, nos dio un ejemplo bien interesante porque él comentó que una de las áreas de monitoreo, que es Parque Las Chinchillas, inicialmente fueron ahí a monitorear a las chinchillas, pero hoy día ya han monitoreado la mayoría de las especies que habitan este ecosistema y eso les ha permitido registrar incluso las conductas de otras especies asociadas al Parque Las Chinchillas. Oye, hablando de esta conducta de otras especies, sobre esto último, ¿señaló el impacto que alcanzan, o ya sea en lo social o incluso en lo individual? Sí, él destacó que si bien el impacto a nivel de información todavía hay harto que hacer ahí, sí tiene un impacto social porque esta información que han ido recopilando permite que nuevos investigadores o nuevas generaciones interesadas en la ciencia puedan abrir nuevas líneas de investigación y a partir de estos focos de desconocimiento, porque hoy día tienen un monitoreo de lo que hay, pero tienen que empezar a investigar cómo interactúan, cómo se da la trama dentro de este espacio. Perfecto. Entendemos que es súper importante que se estudien y cubrir la mayor cantidad de terreno y vacíos de información posible. Y hablando de especies, y además de esta información, ¿hubo alguna presentación sobre biodiversidad, por ejemplo? Por supuesto, Lical. Mira, tuvimos una presentación muy buena en biodiversidad, obviamente con un amigo de la casa, Jaime Pizarro, académico del Laboratorio de Entomología Ecológica de la Universidad de La Serena, y en ella ahondó el trabajo y cómo el laboratorio ha estado aportando durante 10 años a este monitoreo, a la recolección, a la conservación y a la clasificación de especies. Sí, de hecho recuerdo haber visto en el diario que incluso salió la noticia como la araña de Mistral, por ejemplo. Exacto, mira.
Pizarro junto a todos sus compañeros se han dedicado durante estos años no solamente a hacer colectas, sino que también han descrito muchas especies, dentro de las cuales hace muy poquito, el año pasado, destacaron 2, que es el escorpión de Mistral, de nuestra región además, y la araña violeta parra. De hecho, para hacer todo este proceso, Jaime Pizarro dio un dato bien interesante, porque un paper, un académico, se puede demorar hasta 8 meses para poder escribir lo que encontró, describir, pero para clasificar la especie se puede demorar años, hasta 5 años. Un dato que fue muy importante porque es harto tiempo, yo no me imaginaba eso. Oye, en serio, años, o sea, no es un trabajo de buenas a primeras sencillo y de hecho suena bastante desafiante, ¿o no? ¿Por qué? Porque él explicó además un concepto que hoy día lo podemos razonar bien, que es el Dark Extinction o extinción oscura, en el que explicó Jaime Pizarro que para formar a un taxónomo especialista y que comprenda bien su área de trabajo o el área a la que se dedica, se pueden demorar o pueden pasar entre 20 y 30 años para que alguien de verdad sea especialista. Y esto, cuando un investigador fallece o se retira, por ejemplo, se pierde toda una línea de investigación, porque hay que partir de nuevo 20 o 30 años para formar una persona que sea especialista en esa área. Entonces, hay muy pocos especialistas y hay muy pocos especialistas formando gente en esta línea. Y eso, además de ser desafiante, el poder describir las especies, se hace desafiante porque no hay capital humano. Una consulta. ¿La divulgación podría ayudar un poco a mitigar estos efectos? Pero por supuesto, Lical, porque nosotros nos dedicamos a mostrar la ciencia a la gente y que la gente tenga interés, curiosidad por toda la biodiversidad, por ejemplo. De hecho, muchos estudiantes de la Universidad de La Serena nos siguen. Y mostrar un poquito del trabajo que hace el laboratorio puede permitir que tengan más capital humano, más gente se interese y golpee la puerta capaz del laboratorio y quiera investigar alguna de las especies que en el laboratorio de entomología, que además es muy bonito ese laboratorio, puedan ir a aportar con conocimiento o aprender a ser taxónomos. Perfecto, entonces ahora sabemos poco que la divulgación del conocimiento como la que realiza nuestra oficina puede ayudar a mantener activa esta línea de trabajo para que quizás alguien que está interesándose de a poco pueda interesarse y dedicarse a esa línea de trabajo. Tal cual, como tú dices. Mira, y desde nuestro trabajo, allí, la semana pasada, ayer lo conversamos también, en esta presentación de CIMEF, en este aniversario, nos invitaron. Y fuimos al seminario para mostrar cuáles son nuestros aportes desde la oficina de divulgación a la divulgación de la biodiversidad. Estuve yo presentando, Lical. Sí, ¿Me viste tú? Sí, te vi, te sacamos fotos. Oye, y estuve con un compañero de trabajo, que además es un capo del diseño, con Tomás Godoy. Ah, sí, buena onda ese muchacho, me cae bien. Sí, es muy buena onda, pero además es muy bueno ayudando a diseñar material para divulgar la biodiversidad. Oye, qué bueno saber que nuestra oficina también tiene esa cabida para mostrar el trabajo que hacemos, para que los demás los conozcan. Y ahora que estás aquí, ¿me puedes comentar un poco en detalle cómo fue esta presentación? Sí, nuestra oficina, el foco de nuestra presentación fue en explicar cómo podemos divulgar y presentamos nuestra experiencia más que nada. O sea, conversamos con la gente que asistieron más de 70 personas, una muy buena convocatoria. Y lo que les mostramos es que nosotros como oficina lo que hacemos es segmentar nuestros públicos y los intereses de nuestro público o la manera en que desarrollamos contenido va de la mano de los intereses de nuestros públicos. Por ejemplo, Lical, si tú te vas a LinkedIn o a X, que era ex Twitter, puedes encontrar publicaciones que son un poco más del contexto formal, más para el sector productivo, más para la gente que se quiere informar en la línea noticiosa, notas de prensa. Pero si nos siguen en Instagram o en YouTube, vas a encontrar entonces un enfoque mucho más juvenil, más cercano al público, más lúdico. Y además te encuentran más a ti, Publical, porque ahí en Instagram
tú eres el favorito. No, todos somos los favoritos y ahí nos pueden encontrar haciendo el payaso siempre en Instagram, en YouTube. Oye, y eso es una parte de la segmentación de público, pero cuando una información es relativamente compleja, ¿se puede pasar a algo más sencillo o cómo es el trabajo ahí? Sí, es que nuestra oficina se dedica a eso, Lical. Nosotros tomamos el paper del académico, en este caso Jaime Pizarro siempre nos manda un paper y nos dice, oye, mira, esto no sé cómo explicárselo a la gente. Nosotros tomamos ese paper y lo llevamos a un formato visual. Tomás Godoy, que es nuestro diseñador, ayer explicó la parte gráfica del diseño, junto a Yaritza, que también hace la parte audiovisual. Ellos toman la información que está en el paper, que es resumida además, y la llevan a un concepto visual. Y además tenemos actividades en distintos formatos con la ciudadanía que nos permiten llevar la información del paper, pero ahora en una actividad práctica para la gente. Sí, entiendo. De hecho, recuerdo ver en la presentación fotografías, por ejemplo, del Ciencia a la Calle, cuando tomaron este stand y con una infografía y con muestras de artrópodos, en este caso la vinchuca, la llevaron para que la gente conociera cómo es la vinchuca y si sabía diferenciarla. Claro, mira, ese mismo ejemplo se mostró en el seminario de Infor y a la gente le encantó porque es intervenir la calle con un concepto muy simple. ¿Conoce usted a la vinchuca? Y los llevamos y vieron, la gente ahí pudo conocer a la especie. Sí. De hecho, ahí estuvimos y muchos decían conocerla, pero cuando les poníamos 2 vinchucas ahí empezaban las dudas. Así que es importante culturizar a las personas para que comprendan y aprendan a diferenciar. Y sobre estas actividades que nosotros presentamos en este congreso en el Infor, ¿cuál fue el alcance más o menos que tenían? Mira, Lical, hasta el momento nosotros hemos apuntado al público directo que participa en nuestras actividades, que viene a ver el trabajo que hacemos, y ahí llevamos más o menos 15.000 personas. Y de manera indirecta, a través de las redes sociales, por ejemplo, ya hemos llegado a 900.000 personas. Sí. Es bien. mucha gente. Vamos cerquita del 1.000.000 ya. Sí, esperamos llegar al 1.000.000 de aquí a diciembre. Qué bueno que nosotros tengamos ese objetivo de divulgar. Y recuerdo también que otra oficina de divulgación también presentó. ¿Ellos qué presentaron en este congreso, en este seminario del Infor? Justamente, porque el seminario que nos tocó a nosotros, que era la parte de divulgación dentro de la charla de divulgación, no solamente nos presentamos nosotros, sino que nuestro par, pero desde el Infor. O sea, fue divulgación Userena, divulgación Infor. Y ahí presentó por parte de ellos Richard Velázquez, que es el encargado de divulgación de la Oficina de Divulgación de Infor, y dio cuenta de su labor como divulgadores. Y ¿sabes qué? El foco de ellos fue muy específico en esto, es que ellos quieren ser el puente entre el investigador y la ciudadanía. Ahí al medio, en un puente, están los divulgadores. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. De hecho, ellos ponían harto énfasis también en eso, de ser el puente, ser el nexo. Y bueno, supongo que eso fue toda la jornada, ¿no? ¿O quedó algo más? No, Lical, mira, este seminario además venía con una muestra que después del panel de preguntas que respondieron los especialistas, fue dirigida por Jaime Pizarro. Jaime Pizarro montó todo un mini laboratorio en un espacio y además con una muestra fotográfica. Yo te vi ahí, Lical, mirando las fotos, te vi muy entusiasmado. Habían fotos muy, muy lindas. No habían de zorros, pero sí habían muchos insectos muy apetitosos para ti. Sí. Así que sí, fue una muestra muy interesante a donde los estudiantes, los invitados y otros académicos pudieron experimentar directamente a través de la lupa, observar especies del inventario. Sí, de hecho, ahí también me surge una duda, porque, por ejemplo, habían fotografías con mucha textura o que se veían muy de cerca los artrópodos. ¿Había algún tipo de rechazo hacia esta fotografía o tú lo viste bien? ¿La gente se interesó? Cero, yo no vi ningún rechazo, al contrario, los participantes recorrieron y disfrutaron la muestra y pudieron estar con las lupas, participaron, vieron las principales características que tenían cada una de las especies que ahí estaban. Perfecto. ¿Y tuviste testimonio o los comentarios de alguno de los participantes? Sí, estuvimos con un estudiante que se llamaba Ángel Alvarado,
Y él nos contó que era estudiante de pedagogía en biología y que esta exhibición lo asombró, lo motivó a continuar un proyecto casero que él tiene, que justamente es en esta línea porque él tiene un insectario entomológico casero. Ahí también se resolvieron algunas dudas, Lical, porque tener un inventario o un propio insectario, por lo que nos contaba Jaime Pizarro, no es tan fácil. No se pueden tener especies que están protegidas. O sea, ahí hay que poner ojo. Informarse y documentarse lo que está protegido primero. Perfecto, y qué mejor que Jaime, que maneja ese dato y que le pudo dar esa asesoría para que montara ahí su muestrario casero. Se viene el Día de la Ciencia, ahora en octubre. Así que ahí pueden de nuevo tener la experiencia de ver los insectos y artrópodos del inventario de biodiversidad. Y no se lo tienen que perder, obviamente. Por supuesto, así que queda hecha la invitación para que vengan a la universidad y conozcan la universidad en el famosísimo ya, Día de la Ciencia. Oye, Amanda, ¿ya hacemos pasar a nuestro invitado? Sí, pero ¿sabes qué? Yo me voy a tener que cambiar de lado porque le voy a dejar este asiento más cómodo a nuestro invitado. Me voy a ir. Entonces, hacemos pasar la cortina y nos cambiamos de lado. Vale. Bueno, Amanda, ahora llegamos a la parte más importante de este importante capítulo, y es presentar a nuestro invitado del día de hoy. ¿Lo presentas tú o lo presento yo? Preséntalo tú, Lical. Mira, este invitado es bien importante, pero te voy a dejar presentarlo a ti. Pero por supuesto, tenemos el día de hoy al magíster Francisco López Cortés, especialista en ecología de zonas áridas, enseñanza de las ciencias, y además es el director ejecutivo del LITEC, un laboratorio que ha colaborado harto con nosotros. Y bueno, para que nos cuente qué es LITEC y quién es él mismo, Francisco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Efectivamente soy el director de LITEC, que es un acrónimo que significa Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica para la Educación en Ciencias, que ese es nuestro foco. Innovar para la educación en ciencias, naturales particularmente. Vale, perfecto. Y bueno, sabemos que te gustan las ciencias naturales, la tecnología, pero antes de estudiar esto o cuando eras más pequeño, ¿cómo nace este interés en la biología y estos ecosistemas áridos de la región de Coquimbo? Si nos puedes contar un poco. Me tengo que devolver, pero también recuerdo a través de la observación de los entornos. Era muy pequeño y me gustaba observar los animales en el patio de la casa. Creo que todo parte por ahí. Las primeras interacciones, recuerdo que una vez mi mamá hizo una lupa con una ampolleta. Le quitó el sistema y le puso agua y eso amplificaba y podías ver increíblemente las hormigas, las alas de los insectos. Es como el recuerdo más temprano que tengo de que me gustaba observar los animales, los bichos. Los distintos bichos. O sea, dirías tú que tu mamá fue como la primera en acercarte un poquito al mundo de la observación científica. Sin duda, y a la lectura además. Yo aprendí a leer en casa. Cuando fui a la escuela, ya sabía leer, y es porque había aprendido a leer en casa en un texto que me he encontrado en algunas ferias por ahí, que es el silabario. Tenía un clásico. Clásico el silabario. No sé si diría extemporáneo, pero tenía cuentos. Además, entonces era la teoría y la práctica en el mismo documento. Entonces aprendí a leer, leía sobre la biología con el acceso que en ese tiempo tenía, que deben haber sido algunas revistas. Y además la casa en la cual vivía, con mis hermanos, tenía un patio grande. Entonces tenía una higuera y ahí llegaban insectos, hormigas, mucho que observar. Eso te llevó como al mundo de la biología. Lical, ¿tú tuviste silabario? Por supuesto, sí, con eso aprendí mis primeras palabras, aprender a leer. Fue el primer zorro que aprendió a leer y con eso, gracias a ese silabario. Y además cuando chico también tenía una higuera en mi casa y eran muy ricos los higos. Todo el año comiendo higos, brevas, todo. Lical es nuestro zorro letrado, por eso que él aprendió con el silabario. Pero por suerte. No, pero, ¿no es tan joven Lical entonces? No, soy veinteñero por siempre. Veinteñero. Claro. Muy bien. No sé. Un lolo. Yo creo que pasó la barrera de los 20. No, obvio. Un adolescente. Soy un forever adolescente. Pero si aprendo cosas es precisamente por invitados como el estimado aquí Francisco, que vienen y nos cuentan un poco de lo que hacen. Y cuéntanos ya, nace este interés por la ciencia, por estos ecosistemas, por los bichitos. ¿Cuándo te decides a estudiar esto? ¿Estudiaste acá? ¿Estudiaste en otro lado? Cuéntanos, si no puedes ahí detallar eso.
yo estudié en la Universidad de La Serena, pero no... antes del sistema de admisión universitario tú podías quedar en varias carreras a la vez y tenías que tomar una decisión. Y yo quedé en una carrera en Antofagasta. Y era extremadamente complejo para mi familia que yo pudiese vivir fuera de casa, por los costos que significaba, particularmente por los costos de irse a otra ciudad. Y quedé en 2 carreras acá en la Universidad de La Serena y opté por pedagogía en biología. Porque me gustaba la biología, me gustaba enseñar también, había tenido como pequeñas experiencias escolares enseñando. Recuerdo que en el colegio, si eras como hábil en alguna área, a veces te tocaba hacerlas de colaborador a uno de tus compañeros y eso me acomodaba yo bastante bien. Claro, a mí me tocaba en biología, pero en otras áreas, otros compañeros que les iba súper bien nos ayudaban en el lenguaje, por ejemplo. Entonces ahí sentía que me gustaba enseñar y que me sentía cómodo haciéndolo. Entonces opté por pedagogía en biología y aquí en la línea de tiempo estamos en el año 90. En el año 90. En el año 90, el siglo pasado. Sigue siendo un tremendo esfuerzo para las familias que mandan a los hijos a estudiar para afuera, de todas maneras. Es difícil que una familia pueda cumplir con ese... Sin duda, también los desafíos de cambiarte Hay desafíos ahí. Cambiarte de ciudad a otro entorno, el ambiente universitario también son otros desafíos. Claro, y el grado de madurez, a veces uno no es tan maduro a esa edad y no sé si está como preparado para ir a vivir solo, o a veces necesita ir a vivir solo para quizás madurar a golpe de vivir solo, de arreglárselas con poco, caminar harto, cosas de ese estilo. ¿O no, Francisco? Sí, de hecho tengo una anécdota que cuando yo tenía una dieta media restringida, si no comía de todo lo que en casa se preparaba, y alimentos que no me gustaban, que simplemente no los comía con mucho agrado. Y aun cuando vivía en Coquimbo, estudiaba en La Serena, tenía que pasar todo el día acá. Por los traslados y también los costos de moverse entre ciudad y ciudad. Y recibí una beca de alimentos. Y eso me cambió la vida. Me cambió la vida hasta el día de hoy. Porque cuando yo reviso, hay muy pocas cosas que no me gustan. O sea, pasaste de ser muy mañoso, restrictivo, extremadamente restrictivo, a ser muy generalista. Claro, en términos de la dieta, porque en el casino acá había que comer lo que ese día tenía, y tampoco estaba la antelación que al día anterior sabías lo que venía al día siguiente. Entonces, claro. Era siempre el menú se publicaba en el momento. No, lo conocí ahí en la línea. Ahí estaba el menú. No, pues ahora a los niños el lunes les llega el correo con el menú semanal, entonces ahí se pueden armar. Cuando hay un día que no les gusta, pueden ahí tomar plan B o plan C en caso de evadirlo. Claro. Francisco, ¿y qué significó para ti haber desarrollado el magíster en ciencias biológicas con mención en ecología dentro de la Universidad de La Serena? Bueno, yo llego al magíster por influencias importantes que recibí yo cuando entré en primer año. Tuve la suerte de tener buenos profesores, muy buenos profesores. Me hizo clase Raúl Moreno, por ejemplo. María Cristina Ugarte en química. Claudio Palma fue mi profesor también. Y también buenos ayudantes. Entonces, Carlos Pino, Carlos Báez. Entonces ahí hubo como un hito, yo decía, a mí me gustaría ser ayudante, porque veo a estas personas acá súper competentes, súper capaces, con ideas súper locas, me gustaría ser ayudante. Entonces hay un primer hito. Pude serlo y después cursé una asignatura que era ecología y la dictaba Julio Gutiérrez Camus. Y Julio era uno de los ecólogos más influyentes, al menos en esa época, que la ecología se estaba desarrollando fuertemente en Chile, y fui su alumno ayudante durante mucho tiempo. Entonces se abre en el año 97 unos concursos de Fondesit, que era Biomas, y Biomas esperaba estudiar aquellas regiones que estaban poco estudiadas, entre ellas la segunda región, y se había abierto el magíster en ciencia biológica con mención en ecología. Entonces Julio a mí me ofreció que continuara el magíster con una beca de Fondesit. Y yo le dije que sí, que me animaba, me encantaba la idea porque la asignatura me encantaba. Y lo que aprendí ahí con Julio fue hacerme preguntas del ámbito de la ecología.
Y eso me cambió la vida, porque estuve mucho tiempo en el interés por la investigación en ecología. Pero un hito fue la interacción con Julio y además con los profesores, con los ecólogos chilenos. Yo cuando me egresé de profesor de biología, presenté mi tesis, que hacía en ese tiempo tesis, para incorporarme a la Sociedad de Biología de Chile, que era un evento muy formal. Tenías que presentar durante 25 minutos a una comisión, la comisión te hacía preguntas y después juzgaba si pasabas a ser socio. Entonces fui socio de la Sociedad de Ecología de Chile, de la Sociedad de Biología de Chile más bien. Y eso fue como un giro en mi vida, muy, muy apoyado por esta interacción con Julio. También me hizo clases y que animó nuestro interés investigativo Lorge Aguilera, que trabajaba con Julio, trabajaba con Raúl Moreno, y que tenía un área de investigación que era novedosa para mí. Estudiaba las micorrizas y la interacción que establecían con las plantas. Entonces, eso fueron como se dieron estas condiciones. Tuvimos estos profes como tutores de nuestra guía, de nuestra tesis, y decidimos seguir estudiando. Estaba Mauricio Barba, un compañero que hoy tiene una empresa de evaluación de impacto ambiental. Luis Castillo, fui compañero del profesor Luis Castillo, hicimos la tesis juntos de micorrizas, y estaba yo, y los tres decidimos continuar con la formación. Así que, bueno, entendemos entonces que la ecología de zona árida es como el área de investigación donde te desarrollaste. ¿Y cuáles han sido los principales hallazgos, aprendizaje o algún hito quizás anecdótico respecto a este tema? Y si le puedes contar a nuestra audiencia un poco sobre este área de investigación. Bueno, nos tocó ir al desierto de Atacama. Nos digamos por 15 días, con lo que ir al desierto significa. Es decir, llevar provisiones para 15 días, dormir en el cerro, en el altiplano. Estudiar ecosistemas con muy poco nivel de intervención. Fue increíble. El desierto, en realidad, yo soy un fan del desierto en Chile. El desierto y el semidesierto. Es un ecosistema increíble. Para esa fecha poco explorado, hoy día quizás poco comprendido aún. Entonces nos pasaba de todo, al punto que en las carpas se nos congelaba el agua, dentro de las carpas, nosotros ahí en la noche. Pero era tremendamente desafiante. Y bueno, ahora lo miro a la distancia, era súper peligroso irse a meter 15 días al cerro. En tierra de nadie. Tierra de nadie. Con hartos zorros. Claro, hartos zorros. Y ahí conocí los GPS, que eran unos instrumentos de este tamaño gigantesco, carísimo, porque teníamos que trazar nuestros puntos de muestreo. Hoy día un GPS lo tiene en el celular. Y bueno, me imagino, claro, lo que dices tú ahí, el tema logístico de calcular la comida, conocer las rutas y además, en la medida de lo posible, intervenir lo menos posible. O sea, por ejemplo, tener resguardo con no afectar tanto a la flora, a la fauna, recoger los desechos, todo ese tipo de cosas, porque no es como tomar una camioneta e irse, hay todo un plan logístico detrás y bien fundamentado, me imagino. Sí, además los zorros llegan a las carpas, te roban la comida. Mira, sí. ¿Algún tío, algún primo? No solo en las carpas, aquí hay un zorro que todos los días se va al casino, llegan donde sea. Que son mal hablados. Comer comida humana. No deberían estar comiendo ratones, sí. Huevos. Pero me tienen mal acostumbrado. Una dieta humana. Humana. Y un poco hablamos de lo que es la ecología de la zona árida, pero también tú te has especializado en la enseñanza de las ciencias, y aquí me gustaría como conectarlo con algo que eres director del LITEC, que es tecnologías educativas. ¿Cómo nace esta mezcla entre la enseñanza de las ciencias y ver tú que las herramientas, las tecnologías actuales son herramientas potentes para llevar la ciencia a estudiantes, profesores, maestros, ciudadanía en general? Si nos puedes conectar ahí, ¿cómo se conectan estas dos áreas, disciplinas? Sí, mira, uno no puede negar las influencias que la experiencia y las personas tienen en nuestra historia de vida. Yo tuve la suerte de tener, te lo mencioné anteriormente, buenos profesores. Y uno que hizo la diferencia en este ámbito fue el señor Robles, más cariñosamente conocido como el Tata Robles. El Tata Robles era adelantado a su época. Él era adelantado a su tiempo. Él estaba leyendo lo que se estaba recién escribiendo en los Estados Unidos. De manera que en la interacción con él, yo me pregunté, quizás me siento más cómodo tratando de entender cómo aprende alguien ciencia. ¿Cómo aprende alguien biología? Más que responder estas preguntas propias de la ecología, cuáles son los principales factores que determinan la
diversidad de especies, nosotros poníamos a prueba modelos nulos, analizábamos muestras de suelo para responder nuestras preguntas. Entonces yo trabajé con el señor Robles, fui su colega, y él gradualmente me fue entregando la responsabilidad de unas asignaturas. Yo no me daba cuenta, pero en realidad gradualmente terminé coordinando la asignatura. Fue muy generoso en ese aspecto, entonces ahí yo hice un doble clic y dije, quizás me quiero dedicar a esto, y me cambié a la Sociedad Chilena de Educación Científica. Y ahí tuve la oportunidad de conocer investigadores, gente increíblemente generosa, personas que estaban investigando. En ese tiempo el primer contacto ya más profesional fue con Eduardo Rabanal, que en ese momento estaba en la Universidad Central. Y después tuve la suerte de conocer a Cristian Merino de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y con ellos hasta el día de hoy mantenemos interacciones personales, por supuesto, son buenas personas y increíbles personas, y también profesionales, con proyectos Fondesit, por ejemplo. Entonces con ello también hice el cambio de switch, y esto también hacía sentido con mi historia personal. Yo contaba lo he contado creo que una vez, y haciendo alusión que mi mamá cuando yo era adolescente pasaba hasta todavía conmigo porque yo me iba a jugar a los videojuegos. Y yo creo que por ahí viene mi fascinación. Conocí un Atari, por ejemplo, pero encontré la máquina más increíble del planeta, a lo mejor que se pudo haber hecho. Hoy día sigo creyendo que es lo mejor que se pudo. Entonces me fascinaba esto de la tecnología. Y después conozco a personas que se hacen preguntas, particularmente Cristian, acerca de la influencia de la tecnología y de algunas tecnologías en particular, las que promueven la visualización en el aprendizaje. Y yo dije, esto es lo que quiero investigar. Esto es lo mío. Esto es lo mío, acá me siento muy cómodo, y partimos con unos proyectos de investigación internos. La autoridad de la época creyó en nosotros, postulamos a unos proyectos y creamos el Prelitec. Y fuimos escalando en los financiamientos para poder hacer prototipos de desarrollo tecnológico, y finalmente postulamos a un fondo del ministerio, y después ya postulamos a financiamiento a través de la vía de Fondesit. Y además mantenemos con financiamientos internos de la universidad que son, aun cuando es poco dinero, te dejan innovar. Los profits, los de buenas prácticas. Entonces, desde el año 2018, yo dije, no, es aquí donde quiero estar, y había que profesionalizarse. Entonces hicimos estadías en centros de investigación, en algunos centros de investigación en Europa, para entender también la tecnología. Nos contactamos con los que están escribiendo de esto, por ejemplo Julio Cabero, tuve la oportunidad de estar con él, con personas tecnológicos de Monterrey, con investigadores chilenos, que nosotros dijimos, vamos bien encaminados y acá queremos estar, y el LITEC ya lleva 7 años. O sea, ahora le puedes decir, mamá. Claro. Se justificaba que yo la vuelta de la vida, mamá. Y eso tiene un desafío grande, sí. porque yo soy padre. Claro. Mi hijo hoy día tiene 11. Entonces también claro. en qué medida cómo se van construyendo la historia. O sea, te diste una vuelta bien larga desde elegir la biología, la ecología, darte cuenta que lo tuyo era la enseñanza de la ciencia más que la ecología pura, claro. Y hoy día desarrollarte en algo que era tu sueño capaz que de juventud, de estar ahí jugando con algunas tecnologías, pero hoy día lo haces a una escala educativa. Juntar los dos gustos, los dos placeres, y que tu quehacer sea parte de estos dos mundos, juntarlo es un win-win para todos, me imagino. Y que tener los ojos cuadrados valió la pena después de todo. Oye, ¿y alguno de los desarrollos que has hecho junto a tu equipo en LITEC que consideres especialmente relevante para la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia en particular? Mira, ahí siempre uno tiene un paper favorito, en el sentido que esto es como, los desarrollos de LITEC son como pequeños hijos. Y nosotros tenemos un hijo al que yo le tengo mucho cariño, porque se hizo cuando partimos, que son las aplicaciones móviles de realidad aumentada. Y 7 años después, estuvimos mirando hace 2 semanas atrás nuestra estadística, tenemos 250.000 descargas de nuestras aplicaciones móviles. A mi juicio es un número increíble, pensando que son contenidos pequeños. Y además tiene otra cosa, que la hicimos cuando
teníamos muy poco financiamiento. Hicimos los primeros prototipos, luego los mejoramos, pero la idea, el corazón de la idea sigue siendo exactamente lo mismo. Ahí estuvo Camilo Ibacache, que fue el ingeniero que inició el laboratorio con nosotros. Las apps han cambiado poco. Las escalamos hoy día a realidad virtual inmersiva. Pero ese creo yo que es como el corazoncito. Hemos hecho otras. Hoy día tenemos unos paseos 360 del campus para aprender ecología. Seguimos en el ámbito de ecología. Estamos con unos estudiantes haciendo réplicas de fósiles. Y de hecho las fichas tienen fósiles como en 8 bits. Rememorando, ¿no es cierto? Quizás los videojuegos de Atari de la época se ven súper divertidos. Parece que viene esto de los píxeles. Pero las aplicaciones móviles de realidad aumentada son las que es como el desarrollo con el que yo me siento más representado, que es como fundacional. Cuando dijimos, somos capaces de hacer esto, y si somos capaces de hacer esto, somos capaces de hacer todo esto. Porque ya entendemos cómo se desarrolla, entendemos qué es lo que queremos, y tuvimos consideraciones acerca de la validación científica de los contenidos, tecnológica, pedagógica, la experiencia del usuario, cuestiones que no se estaban hablando tanto en ese momento. Claro. Oye, yo tengo que contar que además nosotros nos conocemos desde hace muchos años con Francisco, porque yo soy profesora de biología de formación y Francisco fue mi profesor. Y también he participado en esos talleres y tengo que decir que a mí de las innovaciones de LITEC y de todo lo que ha desarrollado, sí concuerdo contigo que mitosis y meiosis, que fue uno de los primeros bebés de LITEC, es espectacular para trabajarlo con estudiantes, porque yo lo trabajé con estudiantes en el colegio, muy buen material. Estuve también en tus talleres de LITEC, los primeros talleres. Y también he visto el crecimiento de este espacio, que además es multidisciplinario. Además, mira, yo creo que LITEC no sonaba como acrónimo en el 2018-19, pero en el tiempo de la pandemia sí, porque teníamos soluciones para problemas de enseñanza. Y hoy día, al menos desde mi opinión, cuando tú hablas de innovación tecnológica en la enseñanza, sentimos que la comunidad universitaria piensa en nuestros laboratorios. Y de hecho hoy día tenemos proyectos como académicos en física, académicos en astronomía, académicos de diseño, académicos de educación. Es decir, interactuamos con muchos académicos de diversos departamentos de la universidad. Y es porque es transversal lo que hacen. Muy bueno y muy interesante, porque es claro, o sea, el germen ahí partió por el 2018, pero se va consolidando, año tras año, y ese germen que está ahí, las ganas de enseñar, las ganas de utilizar estas tecnologías para educar en ciencia, me parece súper interesante, y que además académicos o estudiantes la integren en su forma de trabajo. Y nos acabas de comentar que has trabajado con distintas disciplinas, y para llevar a cabo estos desarrollos son equipos multidisciplinarios que tienes que tener diseñador, encargado de contenido, alguien que se encargue de la parte más técnica, desde el software, desde levantarlo. ¿Cómo ha sido este trabajo multidisciplinario con las distintos departamentos, carreras de la universidad y además el equipo de trabajo? Bueno, enriquecedor. Tremendamente enriquecedor en el sentido que nosotros estamos viendo el aprendizaje. Una herramienta para enseñar un contenido. Entonces, hay un lado que no estamos viendo, que es el del aprendizaje. Y para eso necesitas trabajar a la par con profesor en servicio. Lo otro que tienes que cautelar, que es un recurso tecnológico. El componente tecnológico tienen que verlo ingenieros, especialistas nos damos cuenta de la especialización. Y el diseño también tiene cierto nivel de especialización. Necesitamos trabajar con diseñadores gráficos, pero también con modeladores 3D. Entonces, todas estas personas que trabajan con planes de trabajo terminan generando un recurso. Hoy día en el paseo 360 somos 14 personas que estamos involucrados. 14. Ingenieros, diseñadores, zoólogos, porque es un paseo 360 que da cuenta de la flora y la fauna, botánicos, estudiantes de pedagogía en biología, algunos de ellos ya egresados, Francisco y Natalie, que hicieron sus estadías en el herbario, profesores de botánica en el departamento de biología, profesores en servicio, didactas de la biología, diseñadores de dos tipos,
ingenieros estudiantes e ingenieros profesionales, y ahí empiezas a tener una lista y se suman porque vamos a considerarlo artrópodos, entonces tenemos que hablar con los colegas del laboratorio de entomología. Vamos a considerar también vertebrados, tanto uno o dos zoólogos, porque también tenemos que, y acá esto es importante, tenemos que cautelar que el recurso sea válido, no solo en términos de cómo se presenta, sino de los contenidos que están ahí y la propuesta pedagógica que la acompaña. Un profesor no tiene tiempo para seleccionar un recurso y después pedir disculpas. Mira, sabes que esto hay un error acá, hay un error acá. No, eso no se lo podemos hacer a un docente. Tenemos que entregarle un recurso que esté validado, que le sirva y que le sirva a sus estudiantes. Oye, LITEC tiene un eje bien importante y que nosotros trabajamos el año pasado en la plaza con experiencias de UV, pero ustedes todo lo que diseñan, lo diseñan bajo los criterios de apropiación pública. O sea, que esto sea accesible y sea abierto para la ciudadanía. ¿Qué tan importante es para ustedes que estos materiales sean abiertos y sean accesibles? Es muy importante, y ahí tenemos una posición que hasta el momento hemos podido mantener. Todos los recursos que genera el laboratorio tienen que ser de acceso gratuito y libre. Porque aun cuando tú me digas, mira, si tú dejas una app en una tienda, cuesta $1 es poco. Ya, pero es que es más que eso, tienes que tener una cuenta, tienes que tener una tarjeta asociada a esa cuenta. No, veo que hay más dificultades, ¿no? ¿Será que las dificultades van a evitar que alguien los acceda? ¿Y qué pasa con comunidades que no tienen el dólar? Entonces, no, nosotros dejamos todo esto de manera gratuita. Para negocio, podríamos explorar un modelo que nos permita generar recursos. Sin duda, también es válido, los laboratorios necesitan financiamiento, pero hasta acá hemos podido dejar todo gratuito. ¿Y por qué gratuito? Porque también los grupos, como te mencionaba, son 14, son 15 personas. Todos lo hacen por voluntad, porque quieren contribuir, porque creemos que podemos aportar. ¿Quiénes son nuestros beneficiarios? Nosotros pusimos el foco en establecimientos educacionales públicos. Ahí está nuestro foco, con esos establecimientos trabajamos. Y además de ser público, pusimos el foco en escuelas de zonas rezagadas, debo denominar rezagadas, y establecimientos técnicos profesionales. Porque creemos que si impactamos a estas comunidades, esto puede ser hacia arriba. Y el ejemplo fue Ciencia en tu Plaza. Trabajamos con un colegio TP que tiene mención minería, en la detección de los rayos ultravioleta y las consecuencias que ellos tienen, y luego los estudiantes lo comunicaron públicamente a la comunidad de La Serena, cómo medirlo y la influencia que tiene. Entonces te fijas la ganancia, estudiantes ahora impactando en su comunidad escolar y además en la comunidad de la ciudad, acerca del UV que se van a poner de moda ahora, pero deberían estar como atentos todo el año. Claro, de hecho ahí quiero detenerme un poco porque comentas, claro, el tema de Ciencia en tu Plaza, de ir y llevar, como nosotros decimos, un trocito de la universidad a la plaza y que todos puedan ver las distintas iniciativas que tiene la universidad. Pero también me gustaría tu experiencia y la experiencia del laboratorio con estas comunidades, porque no es solo acá en La Serena, sino que son pequeños poblados, pequeñas escuelas al interior de la región. Si nos puedes comentar un poco de tu experiencia de llevar los implementos, las instrumentales que tienen ahí en el LITEC a estos establecimientos. Bueno, la experiencia siempre fue, y también es como de base del laboratorio, al inicio llevamos experiencias empacadas. Con el propósito que en estas escuelas se creen las nuevas experiencias. No sé si me explico. Llevamos una experiencia empacada que funciona, esto funciona de esta manera, pero el propósito es que se cree la nueva experiencia en esa comunidad escolar, con los énfasis que ellos tienen, con los problemas que ellos quieren resolver. Y la experiencia siempre es buena y siempre te sorprende. El año pasado estuvimos en una escuela en Los Guindos, y habíamos planificado el desarrollo de unas actividades para poner a prueba un microscopio bajo costo con estudiantes de cuarto básico, de cuarto a sexto básico. Hicimos todo, fuimos, explicamos cómo funcionaba y las mejoras se hicieron en interacción con los profesores y los profesores hicieron experiencia. La sorpresa para nosotros fue que cuando llegamos allá habíamos decidido estudiar las células vegetales. Ellos cambiaron el guión y dijeron no, vamos a conectar con la unidad de higiene
y estudiaron la lámina unguial, es decir, lo que hay bajo la uña. Bajo la uña. Y fue increíble, y además estudiaron los parásitos externos, piojos. Piojos, increíble, eso era increíble tomar una foto. Entonces tú dices, vamos súper bien, porque si la comunidad es capaz de decir, adoptar esta primera experiencia que está más bien empacada es como un caso de uso y modificarla a sus necesidades, eso es lo que esperamos. Y eso es lo que se documentó. Ahora, nosotros le habíamos dicho a esos escolares de segundo año básico que ellos eran los primeros niños en el mundo que iban a utilizar este microscopio. Así, tal cual. Son los primeros en el mundo, en el planeta. Nunca nadie ha usado esto. Claro, al principio lo vieron como que era anecdótico y para animarlo. Pero es que era verdad, eran los primeros niños en el planeta. Y tuvimos la suerte que lo cubrió el Mercurio. Y hizo una nota que aparece en el diario nacional. Y les mostramos la nota. Y efectivamente son los primeros niños en el mundo que usaron eso y lo pudieron probar y lo adaptaron a su... Yaritza de nuestra oficina te acompañó y tiene todos los registros, tiene unos muy buenos videos. Sí, sin duda, así ella nos acompañó sí, y vio ahí y los entrevistó además. Porque como el rol de nuestra oficina es divulgar, nosotros siempre hemos tratado de ir aportando a la divulgación de las iniciativas del ITEC. El Dolce Scope, que es el microscopio de bajo costo que diseñó LITEC y que el nombre está asociado a una cafetera. ¿Cómo es esa historia? Lo que pasa es que en el laboratorio nosotros conocimos la experiencia de un microscopio minúsculo que se hizo en Alemania y que se dejaron los códigos libres. Y andábamos hacía rato viendo sistemas para enriquecer la visualización. O sea, habíamos conversado con unos colegas de astronomía que querían que hiciéramos, o que querían que juntos hiciéramos un telescopio. Escapaba un poco en nuestra área y teníamos este microscopio minúsculo que funcionaba, pero el código era difícil, manipularlo era difícil, la experiencia de usar era difícil. Yo, ¿por qué no hacemos el propio? Nos juntamos con unas colegas del departamento de mecánica del laboratorio 3D más ULS y en las conversaciones aparece un nuevo modelo que tenía que cumplir con nuevos requisitos, ser más grande, porque habíamos pensado que lo manipularan estudiantes de cuarto básico. Claro. Hicimos dos versiones, una para estudio científico, que era portable, para estudiar la nieve, para estudiar células de peces. Cristian Araya lo usa en campo, necesita sexar los peces, pero estábamos con el escolar y tenemos una cafetera en el laboratorio de cápsula. De una marca que no nos auspicia, no la vamos a nombrar. Sí, la marca. Tenemos una cafetera y decíamos, oye, pero esa es una buena forma, tiene una base grande, la luz puede ser un microscopio invertido. Y de ahí parte la idea de este grupo, de, oye, pero esa forma es una buena forma. Y tengamos una forma, un prototipo, veamos si funciona. Y nos quedamos con esa forma, y de hecho no tiene nombre el microscopio. Dolce Scope es un nombre de fantasía. Mira, alguna vez una profesora que participó de uno de estos talleres nos dijo, yo creo que le pusieron Dolce Scope porque los científicos toman café todo el día y los profesores también toman café todo el día. No se equivocan, si efectivamente es la cafetera del laboratorio, donde todos o casi todos toman. Si no hay cafetera, no es laboratorio. Sí, si no hay cafetera, no hay laboratorio. Mira, el café tiene lo suyo, es un brebaje que tú lo asocias, puede ser a ciertas actividades, pero nosotros en el laboratorio tenemos, en el laboratorio de mi colega Claudio Palma, donde está la cafetera, tenemos, no sé, 20 años en cafetera. Y en una ocasión tuvimos una pérdida, se lo dieron a robar. Y el laboratorio tiene microscopios, computadoras, y nos robaron la cafetera. O sea, es muy valiosa. Claro, el valor emocional. Teníamos una Expresso y nos la robaron. Y la restituimos, pero decíamos, este laboratorio tiene microscopios. Es que tiene un montón de cosas súper valiosas. Un montón de cosas aquí. Y se llevaron la cafetera. Para que vean el buen valor del café. Y dolió más que te hubieran llevado los microscopios. Están asegurados, no sé. Pero te das cuenta, si ahora la cafetera estuvimos un tiempo ahí y la volvimos a comprar entre todos. Sí, el microscopio tiene ese nombre por eso. Y además también con impresoras 3D hemos creado muchas materialidades. Estamos en un proyecto de generación de material para estudiantes ciegos, de materiales concretos para estudiantes
Sí, estamos en un proyecto con nuestros estudiantes de creación de réplicas de fósiles. Es difícil acceder a fósiles y además uno debiese, si se encuentra uno, dejarlo donde está, ¿no? Como ser respetuoso con aquello, y creemos que podemos replicarlo y estamos con alumnas de diseño viendo nuevas materialidades para eso. Eso es como lo que estamos hoy día. Okay. Oye, Francisco, y bueno, hemos pasado por tu trayectoria desde infancia, los inicios académicos, tu vuelta hacia la enseñanza de la ciencia, el desarrollo de todo este proyecto LITEC, pero detrás de todo eso también estás tú como persona, fuera de lo académico. Tus intereses, tus pasiones, tus visiones. Queremos conocer un poquito de esa parte tuya. ¿Qué actividades disfrutas más allá de la ciencia y la gestión académica? Esto es como después de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde. Cuando ya uno se va para la casa, va pensando en la 11, en el... Mira, juego poco. La verdad tengo una PSP, que es la que juego a Tetris, me gusta harto, me distrae. Me gusta mucho escuchar música. Creo que mi vida está inundada por la música. Escucho música todo el tiempo. Voy en el auto, escucho en la oficina, escucho en casa, escucho mucha música. Me gusta leer, disfruto mucho la lectura, pero la lectura del libro. Más que la lectura en digital me agota, estoy todo el día en una pantalla. Y disfruto, en la pandemia descubrí que me gustaba tomar fotografía. Yo digo que disparo simplemente, no tomo fotografía. Enfoco, qué sé yo, y aprieto el automático de la cámara. Yo he visto algunas fotografías muy buenas tuyas. Sí, algunas, yo también he visto algunas muy buenas, me sorprende, y he recibido comentarios de colegas que sacan fotos que me han dicho que hay fotos buenas. Sí. Hay un colega, Mario Cepeda, que saca fotos y siempre me dice que las fotos que yo tengo comunican. Él me dice, yo tomo fotos técnicas, en cambio las tuyas comunican. Y el año pasado casi me atrevo a mandar una de mis fotos a un concurso. Me parece, no recuerdo, era una fundación. No recuerdo que... Me atreví y dije, esta foto considero que está buena. Al final, no sé, parece que no alcancé con los plazos. Quizás por ahí se puede abrir otra nueva área de desarrollo para mucho eso. De hecho, estuve el fin de semana en Totoralillo. Yo tengo una muy buena foto que me sacaste en Totoralillo con mi hija, con mi hijo. Sí, esa foto es muy, muy linda. Sí. Donde están los restaurantes, bajé un poco, iba con una familia amiga que iban a celebrar el cumpleaños de su hijo. Su hijo no quería una celebración bulliciosa, quería observar aves. Dije, vamos a un lugar donde se puedan observar. Bajamos un poco y está increíble. Hoy día realmente está increíble. Cualquier lugar cercano a la ciudad que está verde, añañucas, cebollines, aves diversas. Y ahí me entretuve sacando algunas fotos, disparando con la cámara. Muy bueno. Sí. Nosotros no somos... O sea, en la oficina Yari es avesada en fotografía y le gusta el tema de la fotografía. ¿Tú sacas fotos, Amanda? Mira, yo la verdad es que me pasa la historia de toda mujer. Yo me preparo para sacar las fotos perfectas, que quede con la iluminación perfecta, todo... Y me quedan relativamente decentes, pero cuando a mí me toca pedir que me saquen fotos, casi siempre es como desde la papada, desde el ángulo que no necesito. Sí, no tengo de comida. Y sí tengo de comida. Sí, tengo. Y de mermeladas. Y de mermeladas, sí. No, lo mío no es la fotografía. Tengo que decir que yo admiro el trabajo de Yaritza, porque a mí nunca me quedan ni encuadradas, ni claritas, ni muy bien. Casi siempre es algo... Hay que persistir. Yo creo que con la fotografía, al menos en mi historia, es que yo hice un curso de tomar fotografía con celular en el tiempo de la pandemia, y después me animé a tomar la cámara y me he dado cuenta, he leído un poco que vas aprendiendo, hay cuestiones que tienes que saber para llegar a esta foto que uno... Y además uno tiene una foto ideal que va a quedar, es como... esta expectativa realidad. Sí, claro. De hecho yo en mi cabeza me lo imagino muy distinto de cómo sale realmente. Sí, no, a mí me pasa harto con la foto. Oye, Francisco, mira, para ir cerrando ya esta muy, muy buena jornada contigo, que en la línea de aconsejar a las generaciones que vienen o de dar tu visión a los nuevos estudiantes de la universidad o a los niños que van a ser parte de esta universidad,
¿Qué mensaje le dirías tú a las personas que recién comienzan en la biología o en la enseñanza de la ciencia? Bueno, si profesionalmente se quieren dedicar a esto, a lo de la enseñanza, es un territorio muy desafiante, está lleno de desafíos, pero también tiene otro incentivo, el interactuar con personas, el interactuar, por ejemplo, con jóvenes que tienen una visión del mundo de esta época y tú estás inmerso en esto. Es como yo le hago clase a mis estudiantes y ellos conversan con ciertos códigos que son de época, son de ellos, y yo los entiendo. Y los entiendo porque interactúo toda la semana con personas jóvenes, son incentivos a este trabajo. Cuando un estudiante termina una carrera, a pesar de todas las dificultades que puede haber tenido, o cuando un estudiante agradece la labor que hacen sus docentes. Por ejemplo, yo soy muy agradecido de mis docentes. O sea, los docentes con los que con los que interactué, también cambiaron el eje con las personas que interactué. Entonces es una labor gratificante. No la romantizo porque también tiene sus bemoles la labor docente. Pero si te quieres dedicar profesionalmente a esto, hay que tomárselo en serio. Es una labor desafiante, sin duda, por los tiempos, pero también gratificante. Y también uno acá decide en qué nivel se quiere trabajar, que también es una pregunta que yo me he hecho. Yo decidí por el nivel universitario, pero yo me formé para el nivel secundario. Sí. Y hay otros que se están formando hoy día para el nivel primario. Creo que uno debiese moverse también en ciertos niveles. La educación, al menos lo que yo veo en la experiencia con mi hijo de tercero, cuarto, quinto de ciencias naturales, es increíble. Es increíble, es decir, sí. Me gustaría estar enseñando ahí, en esos niveles también. Y en los niveles universitarios tiene otras particularidades, otras especializaciones. Entonces, animarse y hacerlo. Yo he tenido la suerte de pasar desde educación inicial hasta educación superior. Toda la trayectoria. Y toda la trayectoria, y sí, es bastante enriquecedor, es muy distinto porque los inicios de los estudiantes son muy curiosos, son muy animados a aprender, pero también tienen este tema de que lo que dice el profesor es ley. Y de repente ahí te hace evaluarte a ti mismo como ser humano. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Cómo quiero enseñar? ¿Cómo quiero que estos estudiantes después tengan una visión de mundo, de enseñar o de tratar incluso? Me pasó una anécdota con mi hijo porque un día me dice algo, no me recuerdo bien, acerca de la biología. Tenía su cuidado una planta. Entonces yo decía que la planta cuando fuera madura había que en el patio. No podía terminar la historia de la planta con que terminó el experimento. Y algo estábamos hablando y yo le digo, él me dice, papá, esto es así. Yo, no es así. Esto es así. No, pues si la profesora dijo que es así. Entonces, claro, quedó, si la profe lo dijo, es ley. Claro. Entonces, yo tratando de, ya, ok, tomemos la idea, retomemos un poco para tensionar eso y mirarlo desde otro lado. Entonces yo decía, claro, cuando un profesor enseña, hay cosas que enseñan y a los estudiantes se le quedan, una por la autoridad y otro porque hace sentido también en el contexto. Entonces esta educación en las primeras edades, creo yo que es para estimular las vocaciones, todas las vocaciones científicas, artísticas, y en la que yo estoy ya es para la alfabetización, o sea, para participar en el proceso de formación de estudiantes que van a alfabetizar científicamente a la población. Entonces, cada una de esas tiene sus propios desafíos. Lo encuentro interesante todo. Claro, hay que ser bien responsables con lo que se educa, quizás evocar ese espíritu crítico en los estudiantes de, si bien aceptar ciertas cosas, también oponerse a veces a lo que dice el profesor si es que uno lo sabe y generar este debate, porque ser profesor no significa saberlo todo y es un escenario donde también se puede aprender aprendizaje en conjunto con los estudiantes para así ir perfeccionándose de día a día, ¿o no, Amanda, o no, Francisco? Más hoy. O sea, hoy día nosotros creo que tenemos más incertezas que certezas. Uh-huh. La enseñanza fuertemente influenciada por la tecnología, que también es un tema muy interesante y va a ser para el desafío próximo. Cómo la tecnología, además de esto que yo te estoy contando, las tecnologías
generativas, cómo van a influenciar la labor del docente y cómo van a influenciar me refiero a aspectos positivos y también tensiones y aspectos negativos, el aprendizaje de los estudiantes en todas las aulas, no solamente en inicial, sino también de posgrado. Cómo esto va a influenciar cómo aprendemos, qué aprendemos, cómo interactuamos con estas nuevas tecnologías. Pues llegaron para quedarse. Exactamente. Oye, tremendas reflexiones que nos entrega Francisco López Lical, ¿no es cierto? Por supuesto. Oye, mira, y Lical, yo me quedo con hartos aspectos que menciona Francisco, pero ya estamos como despidiendo en este espacio a nuestro invitado estrella de hoy. Sí, bueno, una interesante conversación desde los inicios, el desarrollo, cómo se juntaron los mundos desde la tecnología, la educación en ciencia, y nos dejó ahí la puerta abierta con el tema de las tecnologías generativas, que ahora, como dice Francisco, en cualquier carrera, en cualquier disciplina y a cualquier edad se puede usar. Entonces, cómo hacer uso responsable y ético de estas tecnologías e integrarlas, porque su uso es ir contra natura, ir contra corriente, no usarlas, pero hay que usarlas bien y usarlas como herramientas de trabajo para aprendizaje, pero no dar por sentado que todo lo que dice la IA es cierto o lo que genera la IA está bien. Sí, Francisco, mira, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia, tus reflexiones, todo el muy, muy interesante y lindo trabajo que hacen junto al equipo del ITEC. Hemos podido conocer la importancia de investigar, la importancia de enseñar, la importancia de innovar, y además nosotros, bueno, tenemos una súper buena relación con el laboratorio. Siempre estamos como oficina de divulgación esperando que podamos compartir también con la ciudadanía las iniciativas de ustedes. Muchas gracias, te despedimos junto a Lical, ¿no es cierto, Lical? Sí, por supuesto, que estén muy bien, y queda la invitación ya sea para la radio, porque también tenemos radio, o para otro capítulo de podcast, para colaboraciones en redes, para el canal de YouTube, etc. Así que la invitación y nuestra casa siempre abierta para ti, Francisco. Sí, y este capítulo lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, Divulgación U Serena. Ahí están. También nos pueden seguir en redes sociales, Instagram. Nosotros nos seguimos mutuamente somos amigos de Instagram. Somos amigos y mejores amigos. Así que nos pueden seguir también en redes sociales en @divulgacionuserena.cl. Eso. Userena. Sí. Muchas gracias, Francisco. ¿Palabra al cierre? ¿Algún saludo o algo así? Muchas gracias. Saludos sin duda que a mi familia, ¿cierto? Porque al final tú sacas en cuenta, uno está acá como el resultado de muchas cosas, y para mí el apoyo familiar. Esta institución que me acogió como estudiante y también la que pude desarrollarme profesionalmente. Darle las gracias a usted. La oficina de divulgación siempre da la oportunidad a mi laboratorio de comunicar lo que hacemos. Y les agradezco el día de hoy. Me encantó este juguete. Me encantó. Ese juguete está inventariado. Dicen que de esta oficina no puede salir. Me encantó, y me llamó la atención que tengan ahí a Cristian Castro. Ah, muy bien. Tengo tres canciones. Yo uso mi propia métrica, es que tengo 3 canciones de Cristian Castro mis favoritos. No lo voy a decir cuál, pero muy bien. Sacar tanta foto entrenó el ojo para darse cuenta de esa gran referencia que tenemos. La verdad que eres un excelente observador, porque de las temporadas que hemos tenido todavía nadie se había dado cuenta que ahí estaba Cristian Castro. Cristian Castro, un grande, lo queremos. Sí, por obviamente, Cristian Castro Lovers. Vale, Francisco, gracias, Amanda, que tengan una buena tarde, un buen día, una buena jornada. Y nos vemos en el próximo capítulo de La Teoría del Lical en esta 4ª temporada. Con un nuevo invitado. Vale, chao. Chao. Muchas gracias. Esto está mal.